ekainak 10 urtebete betetzen da, Victoria Eugenia antzoki honetan, holtza gainean, piztu argiak Arriba el telón gala ospatu genuela, gogoratuko duzue, gala 0 ura Osakidetzako eta orokorrean pandemia garaian aurrez aurre ibilitako langilein eskaini ginen gala izan zen ura. Urtebete pasa da, 3 hilabeteko geldialdiaren ostean, berriz ere erabaki genuen kulturaren motorra piztea. Eta urtebete honetan, gelditu gabe, aurrera jarraitu dugu. Estamos mejor que un año, mejor que aquella vez, hace un año, que cuando levantamos el telón y encendimos las luces de los equipamientos culturales, y sabíamos hace un año que no íbamos a tener también delante un verano habitual, que no iba a ser un verano normal, pero nos animamos y nos lanzamos a la piscina. Este año también sabemos que no va a ser un verano habitual, al menos a esos a los que estábamos acostumbrados, pero con toda la prudencia del mundo vamos a volver a recuperar la actividad cultural potente este verano. Vamos a poder disfrutar del arte y de la cultura, ya sea para pasarlo bien o también para emocionarnos. Eragile asko bildu gara gaur hemen, kulturaren jira buelta honetan, eta, kultura zinegotzi naizen aldetik, aprobetxatu nahiko nuke guztioi eskerrak emateko, baina badira ere, hemen ez dauden kultura eragile asko, izan pribatu, elkarte eta baita ere eskola, eta guzti-guztioi eskerrak emateare tokatzen zaigu, jakina, urte honetan biziki eutsi diotelako hiri honetan kulturari. Eta uste dut, donostiarrok oso harro egon gaitezkela gure kultur eragileetaz, gure sortzailetaz, eta baita gure publikoaz ere. Hoiei zor diegulako aurrera jarraitu izana. Ikusten duzen bezala, osasunez gozatu, disfruta con salud, hori izango da uda hontan gure goiburua, ese será el lema que vamos a seguir durante este verano, y lo que vamos a conseguir o lo que pretendemos es que toda la ciudad se convierta en un gran escenario cultural. Eta ja, hitzekin hasteko, zuekin guztiokin Donostiako alkatea, Eneko Goia. Eskerrik asko, Jon, eta zu jarduntzeran leku beretik abiatuko naiz. Eskerrak emanez, hemen zaudeten guztioi, ez daudenei ere bai, Donostiako kultura ekosistema osatzen duten guztiei urtebete pasada, Jonek esan duen bezala, Victoria Eugenia antzoki hau berriro ere abian jarri genuela. Urtebete pasada, erabaki genuenetik, kulturak berriro ere bere protagonismoa izan behartzuela hiri honetan, baldintza oso zailetan. Eta horregaitik eskertu egin nahi diet guztiei, ez? Zeren hori horrela izan badin bazan, izan zan gogoa, indarra eta kemena zegoelako. Eta arriskuak hartzeko erabakia ere bai. Baldintza oso zailetan, zailtasun askorekin, komplikazio askorekin, aurrera egitea erabaki zenutedako genuedako. Eta baita ere publikoari dudari gabe. Publikoak erantzun egin zuedako eta erantzun egin duedako urte zail honetan. Acabamos de tener una reunión de trabajo para ver qué va a ser este verano. Y creo que hemos salido todos moderadamente optimistas, ¿no? Creo que si lo comparamos con lo que fue hace un año, pues probablemente el escenario que se dibuja ante nuestra vista durante los próximos meses, pues probablemente sea mejor que aquel que tuvimos hace un año, ¿no? Y he dicho en euskera, quiero agradecer el esfuerzo, el trabajo, la dedicación y la valentía de quienes están aquí hoy, que decidieron apostar por la cultura a pesar de las dificultades, complicándose la vida y mucho, y me consta, y al público donostiarra por haber respondido también a esa apuesta que como ciudad hemos hecho en favor de la cultura. Se habla de resiliencia de las ciudades ante la pandemia. Creo que estamos en disposición de decir que Donostia está superando con nota el shock que ha supuesto la pandemia y estoy convencido de que de esta crisis, en esto al menos, saldremos reforzados como una ciudad con valores, solidaria, empática y que aprecia y pone en valor lo propio. Creo que en nuestro caso lo que llaman dividendo de resiliencia va a ser muy importante y lo creo de verdad. Donostia kultura hiri bat da eta eskaintza zabal bat eskaintzearen alde dan egin dugu eta dan egin dezute guztiok. Udara honetan ere bizi dugun momentu hau kontutan izan da,
kulturak protagonismoa izan dezan. Ezin dugu ahaztu kulturak aberastasuna sortzen duela, dudarik gabe. Ekonomikoa bai, baino baita ere ezagutzaren aldetik. Eta baita ere aberastasun emozionala. Eta hori da gaurkoan azpimarratu nahiko nukena. Donostia es una ciudad cultural y hemos trabajado y estáis trabajando en una amplia oferta cultural para este verano, teniendo en cuenta el momento que vivimos. No podemos olvidar que la cultura genera riqueza, pero más allá de la riqueza económica y más importante, genera riqueza de conocimiento, riqueza emocional. Hemos trabajado 4 ejes importantes. El primero, prudencia. Por eso nuestro lema, osasunez gozatu, disfruta con salud. El segundo, dinamismo. Tenemos previstos diferentes escenarios, dependiendo de la situación sanitaria. No os oculto, y así lo hemos dicho en la reunión que hemos mantenido antes, que nos gustaría llegar a las regatas y a Euskal Jaiak con la posibilidad de disfrutar a tope. Pero tendremos que ser capaces de adaptarnos a las circunstancias y a la situación. Creo que hemos aprendido a hacerlo durante este largo año y así tendrá que ser también durante los próximos meses. La ciudad más que nunca se va a convertir en un escenario cultural que juega con todos los lugares y paisajes de la ciudad. Hondaldea, Urgul, Sant Telmo, Tabacalera, Victoria Eugenia, Cursal, Chillida, Deku, Plaza de la Trini, de Ganchegui, plazas, frontones, chocos de todos los barrios, etc. Y la cuarta, oferta de temporada y proximidad sobre todo, pero como siempre, con una mirada abierta al mundo, como decía Chillida, y que a mí me gusta repetir siempre, un árbol de raíces ancladas aquí, pero con los brazos abiertos al mundo. Uste dut pasadegun guztiaren ondoren, eta bizitzen ari garen guztiaren ondoren, merezi dugula aberasgarria den kultur udara bat. Anitza izango dena, eta gozatzen, edo gozatzera eramango gaituena. Eta gai izan beharko genuke gainera, gure nortasunetik, gurekin batera gozatzera etorri nahi duena ondo hartzeko. Creo que después de todo lo que hemos pasado y estamos viviendo, los y las donostiarras nos merecemos un verano cultural enriquecedor, variado para que todos disfrutemos y seamos capaces, además, de enseñar e invitar a disfrutar a todos los que nos vayan a visitar, eso sí, respetando nuestra identidad. Donostia abre su temporada cultural veraniega con una oferta rica, amplia, variada, accesible, para todos los públicos, dinámica y que se adaptará a la cambiante realidad sanitaria de los próximos meses. Una oferta difícil de batir, completa, variada y que permite disfrutar de múltiples formas e en diferentes emplazamientos, además de mantener viva la actividad del sector cultural y de los servicios auxiliares. En un momento de dificultad, Donostia apuesta por mantener la actividad cultural como fórmula para respaldar a un sector que está pasándolo muy mal y al que mejor contribución que podemos hacer es, precisamente, programar. Gozatu dezagun beraz, udara honetan ere, kulturaz. Eskerrik asko. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que va a ser el verano cultural, pero antes de todo, sí avisaros que esto va a ser un work in progress. Al final vamos a entrar al verano con unos datos de una manera y vamos a salir de otra. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta desde el comienzo que, según cómo avancen las cosas, puede que tengamos nuevas sorpresas a medida que los meses también sigan adelante. Balio handia ematen diogu hiriaren paisaiari, lurraldeari, gure ondareari, askotan esaten dugu hiri hau kontrasten hiriare badela, ez? Mendia eta itsasoa. Aurreko astean Santa Clara uhartetik hirirantz begiratzen genuen, atzo bertan Urgul mendira igo ginen, Arresi, Kainoi artean ibili ginen, balio handia ematen diogu horri. Eta, gure Sant Telmo museoare bada Eliz klaustro zahar berritu bat, eta uda hontan ere eskaintza zabala eskainiko du Sant Telmo museoak. Eta gurekin daukagu Susana Soto, Sant Telmo museoko zuzendaria. Bueno, egunon. Ekainaren 26tik urriaren 24ra, bidaiarik luzeena, el viaje más largo erakusketa izango dugu Sant Telmo museoan. Erakusketa Sevillan aurkeztu zen 2019an eta joan den urteko udan aurkeztu behar genuen, baina pandemiarengatik atzeratu egin zen. Me vais a permitir un breve apunte de historia
porque seguramente hoy va a estar toda esta rueda de prensa muy centrada en espectáculos y actividades. Y bueno, creo que es importante recordar. Ahora hace 502 años que en septiembre de 1519 partieron de Sanlúcar de Barrameda 250 hombres con 5 naves, bajo el mandato de Fernando de Magallanes, y tenían como fin llegar a las Islas de las Especias. Ese viaje iba a durar 3 años de aventura, por supuesto, pero de penuria y muerte. Magallanes moría en Filipinas en 1521, ahora hace 500 años. Y Juan Sebastián Elcano, marino de Guetaria, al mando de una de las naos, tomó una decisión clave, estratégica, diríamos hoy, que fue decidir, una vez de haber llegado a las islas, no volver por el camino por el que habían ido, sino seguir dirección al oeste. Llegarían a Sanlúcar de Barrameda en septiembre de 1522, con, de aquellos 250 tripulantes, 18, y de aquellas 5 naos, con una, la Victoria. Desde allí escribió al emperador, diciendo: «Hemos dado la vuelta a toda la redondez del mundo». Era consciente de su hazaña y, sobre todo, de la trascendencia de aquel viaje. Ese viaje, el más largo de una era, lleno de penurias, nada comparable con este año que nosotros hemos vivido, es el que San Telmo ofrece para disfrutar desde el 26 de junio hasta el 25 de octubre en el museo. Honekin batera, martxan eta, ja da martxan, ondalearen erakusketa, dakizuenez, Cristina Iglesiasek egindakoa, eta museo bikoitza programaren azken edizioan Jose Mari Zabalaren obra. Hau, datorren astean aurkeztuko dugu. Os invito a todos a que visitéis y hagáis el viaje más largo de una era. Eskerrik asko, Susana. Esaten genuen bezala, zaharra eta berria, kontrasten hiria eta industria ondare zahar berrituare, bada Tabakalera. 1930ean, hiri hau duela ia mende bat, artearen erakusleio bikaina zan, arte eta arkitekturan erakusleio bikaina zan, modernidadearen erakusleio, eta besteak beste, Labaien eta Aizpurua arkitektoek ona Donostiara Walter Gropius ekarri zuten, Bauhausaren sortzailea. Gero, honek tradizio luzea utziko zuena arkitekturan eta orokorrean artearen munduan. Eta kasualidade, aurten, pandemia ostean, Europako etxe zaharra berreraiki behar denean, Ursula von der Leyen komisio buruak European New Bauhaus programa sortu du edo jarri du abian, nun arteak eta kulturak eta zientziak eta teknologiak bat egiten duten. Eta proiektu horretan, girabuelta horretan, Tabakalerak ere jokatzen du papel bat, Tabakalera ere bada proiektuaren parte. Eta, uda hontako eskintza aurkezteko, zuekin guztiokin Edurne Ornozabat. Eskerrik asko, Jon. Egunon guztioi, Donostiako hiriak arte garaikidearen alde egin duen apustu sendoarekin bat egin nahi du Tabakalerak, arte eremuko, beste erakunde, museo, galeria eta eragileekin batera. Honen bestez, Tabakalerak erakusketa aretoak gaindituko dituen eskaintza erakargarria jarriko du artezale, herritar eta bisitarien eskura uda honetan. 2 exposiciones muy diferentes conforman la oferta veraniega de Tabakalera en lo que respecta al arte contemporáneo. Comunicació e incomunicació tiene, como saben, como origen la obra más experimental de Miquel Aboa, una de las figuras más carismáticas y queridas de la cultura vasca. La muestra recoge la obra de más de una treintena de artistas de diferentes generaciones, combinando creaciones de autores contemporáneos como Asier Mendizábal, Tarek Atui, Erlea Maneros o Txomin Badiola, con obras históricas de Remigio Mendiburu, Vicente Amezoy o José Luis Zumeta. Erakusketa honekin lotutako 2 ekimen ospatuko dira ere uda honetan.
San Telmo museoarekin batera antolatutako Ezbaikaria izeneko mintegiak laboaren unibertsoaren inguruko ikerketa lerroak elkartuko ditu. Eta Donostiako musika amabostaldiarekin elkarlanean lekeitioak entzuteko aukera izango dugu Garazi Navas eta Pedro G. Romero artisten eskutik, besteak beste. Bestalde, Artegunea aretoan ekainaren 18tik aurrera ikusal izango dugun irudi sekuentziatuak argentinar emakume argazkailariak izeneko erakusketak 20. gizaldiko argentinar argazkigintza gerturatuko digu. Además de estas dos exposiciones, la instalación sonora del Niño de Elche, La pena y el alivio, que recorre la escalinata principal del edificio, y la extraordinaria Cuboa de Julio Leparc continuarán siendo un atractivo reclamo que por sí mismas justifican sin duda una visita a Tabakalera también en verano. Eskerrik asko Edurne, ikusten duzuen bezala arteak izango du leku berezia uda hontan gure hirian, bai Tabakaleran, bai San Telmon, baino ez bakarrik leku horietan baita ere, Txillida lekun, ez da Miguel, aukera izango dugu arteaz gozatzeko, gaur justu iriki berri duzuen Tapiesen erakusketa batekin, Kutxa Kubon baita ere, Amondarain sortzailearen erakusketa izango dugu, eta Elizbarrutiko museoak ere uda hontan bere eskaintza propioa izango du. Beraz, arteak gure hiriko leku kuttunenetan izango du presentzia. Zaindu beharreko ondarea, jakina. Pero bueno, el arte sí es patrimonio que tenemos que cuidar, pero si hay un patrimonio también que vamos renovando año tras año, cada verano, son nuestros 3 grandes festivales. Y en concreto, el Festival de Jazz cumple 56 ediciones este año. Zuekin guztiokin, Miguel Martín Jasaldiko zuzendaria. Egunon, probablemente uno de los procesos más importantes a la hora de programar, a la hora de ofrecer al público cada edición del Jazz al Día es la búsqueda del público, el encuentro con el público, el convertir recintos de la ciudad, a veces establecidos como teatros, como este, y otros como plazas, como zonas de deambulación del público, en recintos musicales, el llevar la cultura, la música en este caso, a el encuentro del público, de los ciudadanos, de nuestros visitantes. Cuesta un poco más hacerlo en esta época de pandemia. La verdad es que, bueno, no lo tenemos tan fácil, pero sin embargo nuestra vocación, nuestras ganas están ahí y las ganas del público también. Realmente los 60 conciertos que vamos a ofrecer este año se dirigen a todo tipo de público. Se dirigen a un público juvenil, infantil, como por ejemplo el de Chiquillás, se dirige al público que va a ir a pasar una tarde maravillosa en Txillida leku, se dirige al público que tradicionalmente llena la Plaza de la Trinidad, se dirige a todo ese público, a todos esos ciudadanos que en definitiva están deseando recibir la cultura como el propio Jazz al Día está deseando ofrecerla y encontrarse con ellos. Digamos que esta edición es una edición que ha costado diseñar porque efectivamente hay muchas incógnitas, también hay muchas ganas, también hay muchas esperanzas, mucho optimismo con lo que finalmente va a ser este verano. Ayer pusimos las entradas a la venta y la verdad es que la respuesta del público ha sido absolutamente extraordinaria. Hemos vendido ya más de la mitad del aforo previsto en un solo día, en solo 24 horas, y eso nos hace pensar que efectivamente esta edición, igual que la del año pasado, igual que las anteriores, y creemos que las próximas, va a ser un éxito, al menos en cuanto a lo que es la asistencia de público. Eskerrik asko, Miguel. Bueno, seguimos en la ciudad de contrastes, se miran frente a frente este Teatro Victoria Eugenia de comienzos del siglo XX y el Cursal del siglo XXI, y en el eje del Urumea tenemos al comienzo al Museo San Telmo y un poquito más adelante a Tabakalera. Todos estos serán escenarios de nuestro festival de agosto que se llama Quincena, pero que dura un mes. Y este año el artista Ibon Aranberri, mediante un cartel muy sugerente, nos invita a mezclar el arte con la música.
Zuekin guztiokin, Patrik Alfaia, 15-aldiko zuzendaria. Egunon, gracias a todos. Bueno, pues 82 años, ¿qué os diría sobre esta quincena? Bueno, va a ser, yo creo que hasta cierto punto podríamos hablar de una normalidad prudente, ¿no? Va a ser una quincena bastante similar a la del 2019. Es decir, yo me acuerdo hace unos meses estábamos todos en el equipo, pues evidentemente, y como un poco ha expresado Miguel, ¿no? Con tantas incertidumbres, pues hasta cierto punto estabas, digamos, en esa especie de montaña rusa, que no sabías lo que iba a pasar, pero yo ahora creo que estamos todos con ilusión, que vemos las cosas mucho más claras, tenemos la programación bien asentada, bien preparada, vuelven las orquestas extranjeras, vuelven los coros. Yo diría casi más o menos que vamos a tener un festival al 75, al 80% de normalidad, evidentemente, con, como digo, esas medidas, esa prudencia, ¿no? Que sobre todo pues, en el aforo, etc. Pero más o menos va a ser una quincena como ha sido durante décadas. Además, y en eso estamos muy contentos, ¿no? Nos hemos encontrado con una reunión de, digamos, de estrellas que no esperábamos tener una edición así, unas estrellas evidentemente del mundo de la música clásica, pero incluso artistas que llevábamos, casi me atrevería a decir, décadas detrás de ellos, de los pocos que no han pasado por quincena, me refiero a grandes artistas, porque teníamos nuestros desencuentros a veces económicos, ¿no? Pues un poco han dado su brazo a torcer este año, pero de forma sustancial y hemos podido llegar a acuerdos, ¿no? Y como os digo, creo que en ese sentido pues va a ser una quincena muy al uso. Y cuando digo muy al uso lo digo para bien. Volvemos yo creo que a todos los recintos e incluso vamos a alguno nuevo. Quincena andante tiene un número muy similar a otros años, Álava, etc. Con lo cual yo creo que podemos hablar, como os digo, de algo un festival muy similar a lo que han sido todos estos años. Además, por ahora, bueno, no hemos empezado la venta libre, pero sí hemos empezado lo que es, digamos, la venta hacia nuestros amigos y bueno, la respuesta ha sido muy buena. No tenemos un abono este año, hemos ido también hacia ellos con una venta abierta, digamos, ¿no? Que escogiesen conciertos. Evidentemente hay algunos que pueden ser más atractivos que otros, pero la media es, pues debemos de tener en casi todos vendidos sobre el 75%. Entonces, bueno, pues en ese sentido yo creo que la ciudad lo va a coger y todo el territorio, ¿no? Con ilusión y con ganas el festival. Y como digo, creo que hemos preparado una programación pues muy atractiva, pero no para un año de pandemia, sino para cualquier otra edición de quincena. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Patrik, bueno, todavía son muchas las incógnitas que quedan de cara a septiembre, la evolución de los datos sanitarios, los aforos, si grandes artistas, grandes nombres van a poder venir a la ciudad, pero septiembre llegará. Y cuando septiembre llega, también arranca el Festival de Cine de San Sebastián con su edición número 69. Y volveremos a recuperar otra vez todas esas imágenes históricas que todos tenemos guardado en nuestro patrimonio personal. Tazuekin guztiokin, zinemaldiko zuzendaria, José Luis Rebordinos. Egunon, eskerrik asko etortzeagatik. Creo que, me gustaría decir que creo que el verano no podía empezar mejor que con la inauguración de la obra de Cristina Iglesias, Ondalea. Personalmente me encanta, eso ya es cuestión de gustos, pero creo que es un lujo para una ciudad como esta contar con una intervención artística de una artista de la talla de Cristina Iglesias, y creo que es un buen comienzo para una ciudad como la nuestra, que no deja de ser una ciudad pequeñita, poder contar con una obra de la talla de esta obra. Creo que mis compañeros tienen ya prácticamente bastante ultimados, y mis compañeras, sus programas y sus intervenciones. Nosotros es un año complejo, sobre todo porque hay algo que nos marca el calendario a todos los festivales de la segunda parte del año, que es el Festival de Cannes. El Festival de Cannes se ha retrasado de mayo a julio y eso está haciendo que todo vaya un poquito más tarde, pero somos muy optimistas, la verdad. Es decir, dentro de la prudencia, porque todos sabemos que aquí no se puede asegurar nada, que hoy parece una cosa y mañana puede ser otra, pero es verdad que vivimos un momento mejor. Dentro de un mes se va a celebrar en Cannes el Festival de Cannes precisamente con un aforo al 100%. Va a ser una prueba importante, como el año pasado fue Málaga o el Festival de Venecia para nosotros, ver qué pasó en esos festivales nos va a servir también. Entonces creo que tenemos que ser optimistas respecto al Cinemaldi por dos razones. Primero, porque realmente la pandemia da la impresión
que empiece a remitir de verdad, sobre todo gracias a las vacunaciones, y sobre todo por otra cosa importante que creo que mis compañeras y compañeros estarán de acuerdo, y es que todos hemos aprendido mucho, ¿no? El año pasado nos enfrentamos a algo prácticamente desnudos, es decir, fuimos aprendiendo sobre la marcha. Los últimos meses, creo, por lo menos en nuestro caso, antes del festival fueron muy complejos, porque realmente no conocíamos bien a lo que nos enfrentábamos y no conocíamos bien los mecanismos que había que usar, ¿no? Sobre todo porque lo fundamental era tener una edición segura. Este año probablemente sea más fácil todo, pero además hemos aprendido mucho. Hicimos un curso acelerado en pandemias el año pasado y espectáculos culturales o cinematográficos, con lo que las medidas que haya que tomar probablemente se puedan hacer mejor y con mucha más facilidad, ¿no? El año pasado conseguimos salvar el festival, creo que fue un festival bonito y además un festival en que todo el mundo fue muy generoso con nosotros, pero haceros idea que fue un festival aproximadamente al 40% de lo que es un festival normal. Este año esperamos, en nuestras previsiones, que pueden ser diferentes, pero estamos calculando un festival al orden del 75% de lo que es un festival normal, con la esperanza de que ya en el 2022 podamos llegar a un festival a pleno rendimiento y a pleno funcionamiento. Hay una cosa importante que sí queremos hacer este año. El año pasado las películas fueron presenciales, eso nunca vamos a renunciar, lo hemos dicho muchas veces. Si no podemos proyectar las películas, suspenderíamos el festival, nunca va a ser un festival online 100%, pero es verdad que el año pasado las actividades de industria, prácticamente el 90%, fueron online. Este año vamos a recuperar las actividades de industria presenciales, esa es la idea, volver a que la gente de la industria se reúna en San Sebastián, en ese marco tan maravilloso que es el Museo San Telmo, alrededor del foro de coproducción, de los work in progress, de las muchas reuniones y muchas actividades que se generan alrededor de la industria cinematográfica. Lo haremos también online para la gente que no pueda venir, pero será presencial si no pasa nada raro, por lo menos está previsto como tal. Sí estamos notando positivamente que estamos cerrando presencias con mucha más facilidad que el año pasado, es decir, y ya estamos cerrando algunas importantes con tiempo, ¿no? Bueno, todo esto puede variar. También es verdad que hay países donde va a ser más difícil mover a la gente. América Latina está muy complicado, como sabéis, e incluso Estados Unidos, que está bastante bien, pero realmente el mundo de Hollywood es bastante reacio a moverse, salvo que tenga unas garantías absolutas. Además tiene unos sistemas de seguros muy, muy duros y por ahí podrá ser un poco más complicado. Pero en todo caso es verdad que el año pasado las presencias las cerrábamos prácticamente 15-20 días antes de que empezara el festival, y este año, pues bueno, a la espera de que no haya ningún susto, ya se van cerrando presencias importantes en el festival, ¿no? Trasladaros simplemente eso, un mensaje de optimismo. Somos optimistas, estamos trabajando con normalidad y creemos eso, que va a haber un festival que se va a ir acercando poco a poco a lo que es una edición normal, insisto, dentro de la prudencia que exige el momento. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, José Luis. Bueno, podríamos seguir repasando y destacando un montón de hitos que tenemos este verano, pero bueno, hay dos cosas que sí queremos destacar. La primera, que vamos a tener eventos culturales en toda la ciudad, y segundo, que se está haciendo un esfuerzo muy importante para tener una programación para todos los públicos, para toda la familia. Eta guzti honen laburpentxo bat egiteko, zuekin Jaime Otamendi, Donostia Kulturako zuzendari gerentea. Bueno, luze goazia eta dena idatzita daukazue, beraz ez dugu asko errepikatuko, ez. No nos vamos a repetir, yo creo que tenéis todo el informe de todo lo que se va a hacer este verano. Quiero recordar que el servicio de bibliotecas seguirá ofreciendo su servicio y además ampliará su oferta, y abriremos la biblioteca de Urgul, es muy importante, que todas las casas de cultura, Kulturetxe guztietan, van a organizar 25 espectáculos en la calle, tanto de circo, musicales, teatro, en todos los barrios, para todas las familias, y, por supuesto, un esfuerzo importantísimo el que está haciendo el equipo de Donostia Festak, dentro de Donostia Cultura, que empieza ya a tope el día de San Juan con un concierto del coro EASO, y finalizará, pues ya veremos en septiembre cómo estamos con las regatas. Mientras tanto, Urrezko Aizkora, que será un puntazo este año en la Trini, y muchísima oferta de cine en la calle y pequeños espectáculos en recintos en la calle, pero bien aforados y bien contenidos. Oferta para toda la familia. Y el teatro de verano también en Donosti tiene un gran arraigo, una tradición, y estará en el Victoria Eugenia y, por supuesto, en el Teatro Principal. Este año se cumplirán 101 años
de un trágico suceso que ocurrió a un payaso, a Ramper. No sé si recordaréis, yo no tenía conocimiento de los Ramper, pero los Ramper eran Ramón y Perico y actuaban pues hace 101 años, el 12 de agosto, en el Teatro Principal, presentaban su espectáculo y la víspera Perico, que debía ser el payaso mudo, pero que era un ligón tremendo y un gran acróbata, se rompió la crisma en la playa de la Concha y no pudo presentar el espectáculo. El estreno se hizo, Ramón hizo el espectáculo y Donostia les acogió, el público les acogió con un fuerte aplauso y todo muy emocionado. Luego, Ramón se hizo muy famoso y este año tendremos este espectáculo como un pequeño guiño en el Teatro Principal. Solo una muestra de lo que puede ser y de lo que va a ser el Teatro de Verano, que este año también recupera nombres importantes. Estará Loles León, estará Óscar Terol, estará Gorka Ochea, estará Jorge Javier Vázquez. Habrá mucho teatro en euskera y tendremos dos obras bastante importantes. Yo soy lo que soy, Aaron Lee, este violinista que fue maltratado, violinista de la Orquesta Nacional, ¿no, Patrick? Aaron Lee, el coreano que fue maltratado por su padre por ser homosexual. Toda esa historia la han convertido en una obra de teatro muy potente y estará en este mismo teatro. Y habrá alguna oferta un poco más provocativa también, como la obra de teatro Capullas. Y no me voy a extender. Kutxa Kulturgauak, evidentemente, en el Aquarium creo que tiene una exposición también de Uribo, coreana, que vive en Guipúzcoa. Y os quería hacer un apunte también que el hipódromo va a tener 15 eventos, son, John? Vaya, amagost. Bueno, asko luzatu gara, no sé si tenéis preguntas, se las podéis hacer a quien queráis. Pero bueno, esta es la oferta un poco general de lo que va a ser este verano. Ez dago galderarik? Bueno, eskerrik asko denoi, etortzeagatik.